Madrid, 2007. La noche caía lentamente sobre las calles estrechas de Lavapiés, envolviendo los edificios viejos en un tono ámbar que parecía sacado de una fotografía antigua. Lucía caminaba rápido, sujetando contra el pecho una carpeta con bocetos y documentos. Acababa de salir del archivo subterráneo del Museo del Prado, donde había pasado casi todo el día revisando materiales que no se habían tocado en décadas. Allí, entre papeles olvidados, había encontrado algo que no lograba sacarse de la mente, una pequeña nota doblada, sin firma, escondida dentro de un catálogo polvoriento. El mensaje era breve y desconcertante: si escuchas el susurro, no sigas la luz. Al principio pensó que era una broma, quizá de algún archivista aburrido del pasado. Pero cuanto más lo pensaba, más le inquietaba. Había algo en esa frase que no encajaba, como si no estuviera dirigida a cualquiera, sino específicamente a quien la encontrara. De camino a su apartamento, intentó concentrarse en el ruido cotidiano del barrio, conversaciones en bares, pasos apresurados, música lejana. Sin embargo, la sensación de ser observada no la abandonaba. Al llegar a su edificio, notó algo extraño. La puerta principal estaba entornada, aunque recordaba claramente haberla cerrado por la mañana. Subió las escaleras con cautela. En el segundo piso, donde vivía, la luz del pasillo parpadeaba con un ritmo irregular, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Metió la llave, la giró con suavidad y empujó la puerta. Todo parecía en orden, pero había un olor tenue a papel húmedo, el mismo aroma que había sentido en el archivo del museo. Dejó la carpeta sobre la mesa y se dispuso a preparar té, intentando calmar la inquietud. Sin embargo, al abrir la carpeta para revisar el catálogo donde había encontrado la nota, descubrió algo imposible: la nota ya no estaba. Sabía que la había guardado. Estaba segura. Revisó cada bolsillo, cada hoja, incluso el suelo a su alrededor, pero no había rastro del papel. Decidió sentarse y respirar hondo. Quizá lo había imaginado, quizá el cansancio del día había distorsionado sus recuerdos. Pero cuando se inclinó hacia atrás en la silla, escuchó un sonido tenue detrás de ella, un susurro, como el roce de una hoja de papel movido por el viento. Se giró de inmediato, pero la ventana estaba cerrada. El sonido se repitió, esta vez más claro, más cerca, como si alguien pronunciara palabras que aún no alcanzaba a comprender. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se puso de pie con lentitud y miró alrededor. El susurro cesó de repente, dejándola en un silencio demasiado pesado. Trató de convencerse de que era producto del estrés, pero cuando dio un paso hacia la mesa, vio algo nuevo: el catálogo viejo del archivo estaba abierto, aunque ella recordaba haberlo dejado cerrado. En la página desplegada había una imagen que no había notado antes, una pintura en blanco y negro de una figura humana de espaldas, caminando hacia un resplandor circular. La escena era inquietante y extrañamente familiar. Bajo la imagen había un texto en latín que no lograba descifrar del todo, salvo una palabra: lumen. Recordó la frase de la nota: no sigas la luz. Una sensación de presión en el pecho la obligó a apartar la mirada. Cerró el libro con rapidez y se dirigió al dormitorio. Necesitaba descansar, despejar la mente, pero antes de poder recostarse escuchó un golpe seco proveniente del salón, como si algo pesado hubiese caído al suelo. Regresó, encendió la luz y vio que el catálogo estaba otra vez abierto, pero en una página distinta. Allí aparecía un mapa antiguo de Madrid, con varias marcas en tinta roja. Una de ellas estaba exactamente donde se ubicaba el museo. Otra, sorprendentemente, señalaba su barrio. Y una tercera, más borrosa, parecía indicar un punto indeterminado cerca del río Manzanares. Lucía se inclinó para observar mejor, y justo cuando lo hizo, el susurro regresó, esta vez tan cercano que sintió el aire moverse junto a su oído. No pudo distinguir las palabras, pero entendió la intención: aquello quería llevarla a algún sitio. Cerró bruscamente el libro y retrocedió. Su respiración se volvió irregular. ¿Era una advertencia? ¿O una invitación? Sin saber por qué, una idea se formó con claridad en su mente: debía volver al museo. No esa noche, pero pronto. Algo en ese archivo no solo había estado dormido, parecía haber despertado con su presencia. Y ahora, de algún modo, la había seguido a casa. Lucía se dejó caer en el sofá, intentando ordenar sus pensamientos. Sabía que la historia que había comenzado en ese archivo no era algo que pudiera ignorar. Quizás era peligroso. Quizás estaba perdiendo la razón.
Pero la mezcla de miedo y fascinación era demasiado fuerte. Y aunque aún no lo sabía, lo que había encontrado esa tarde no solo cambiaría su vida. Abriría una puerta que había permanecido cerrada durante generaciones. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con la sensación de no haber dormido en absoluto. La luz tenue que entraba por la ventana no lograba disipar el peso que se había instalado en su pecho. Durante unos segundos intentó convencerse de que todo lo ocurrido la noche anterior era simplemente producto del cansancio, pero en cuanto se levantó y vio el catálogo sobre la mesa del salón, abierto exactamente en la misma página que recordaba, comprendió que no había sido un sueño. Decidió prepararse rápidamente y dirigirse al museo antes de que abrieran al público. Tenía acceso al archivo gracias a su proyecto universitario, así que entrar temprano no sería un problema. Sin embargo, mientras caminaba hacia la parada del metro, notó que algo en la ciudad parecía distinto. Tal vez era solo su percepción, pero el ambiente tenía un tinte más opaco, como si Madrid hubiera perdido parte de su brillo habitual. Al llegar al Museo del Prado, saludó al guardia de turno y descendió al nivel subterráneo donde se encontraba el archivo. Las luces fluorescentes parpadeaban levemente. El silencio era absoluto, excepto por el eco lejano de sus pasos. Se dirigió a la sala donde había trabajado el día anterior, pero al abrir la puerta encontró algo inesperado. Las estanterías estaban desordenadas, varios libros caídos al suelo y una caja de documentos abierta de manera abrupta, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Había entrado alguien durante la noche? ¿O era aquello que había sentido en su apartamento? Antes de poder analizarlo, escuchó un sonido suave detrás de ella, como el roce de tela. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Aún así, el aire estaba más frío, casi húmedo, y la sensación de presencia invisible se hacía más intensa. Intentó concentrarse. Tomó el catálogo de la noche anterior y lo colocó sobre la mesa. Quería encontrar alguna referencia cruzada, alguna pista que explicara las marcas del mapa antiguo. Revisó los índices, las secciones de autores, los archivos complementarios, pero nada parecía relacionado con las 3 localizaciones señaladas. Sin embargo, al pasar las páginas, encontró algo que la hizo detenerse. Un registro de restauración de principios del siglo XX mencionaba una colección privada donada al museo, perteneciente a una familia madrileña desaparecida misteriosamente en 1912. La descripción de los objetos donados incluía pinturas, manuscritos y un cofre de madera tallada que, según la nota, contenía instrumentos rituales de origen desconocido. El cofre, sin embargo, no aparecía en ninguna otra sección del archivo. Era como si hubiera desaparecido después del inventario inicial. Lucía sintió un escalofrío. ¿Podían estar relacionados aquel cofre perdido, el mapa antiguo y la frase de la nota? Mientras pensaba en ello, escuchó algo nuevo, pasos. Pesados, lentos, resonando en el pasillo. Se acercaban. Lucía apagó la lámpara de la mesa y contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Hubo unos segundos de silencio absoluto, y luego, nada. Ni un movimiento. Ni un sonido. Cuando finalmente reunió el valor para asomarse, el pasillo estaba vacío. Pero sobre el suelo, justo en el umbral, había un pequeño trozo de papel doblado. Lo recogió con cuidado y lo abrió. La frase escrita era idéntica a la que había encontrado el día anterior. Si escuchas el susurro, no sigas la luz. La tinta parecía más fresca, como si alguien la hubiera escrito hacía muy poco. Lucía sintió que el miedo empezaba a transformarse en otra cosa, una inquietud mezclada con determinación. Aquello no podía ser casualidad. Alguien, o algo, quería comunicarse con ella. Tomó el catálogo, la nota y sus apuntes, y decidió seguir la única pista concreta que tenía, el mapa. Si las marcas señalaban lugares específicos de Madrid, debía visitarlos. Quizá allí encontraría respuestas que el archivo no podía ofrecerle. Salió del museo intentando mantener la calma, pero al llegar a la calle sintió que la ciudad la observaba desde cada sombra. Su primera parada era el punto marcado cerca del Manzanares. La zona no estaba lejos, pero el trayecto parecía más largo de lo habitual. Mientras caminaba, la sensación de ser seguida se intensificó. Volvió la cabeza varias veces, pero no vio nada inusual. Sin embargo, cada vez que avanzaba unos metros, escuchaba aquel susurro tenue, como si la voz invisible la acompañara entre las calles, cuidando de que no se desviara. Al llegar al lugar indicado, descubrió que se trataba de una antigua nave industrial abandonada.
La fachada estaba parcialmente cubierta por grafitis y el portón principal estaba sellado con cadenas oxidadas. Pero lo que llamó su atención fue una pequeña puerta lateral abierta, como si alguien hubiera entrado recientemente. Lucía tragó saliva, dudó unos segundos y finalmente decidió pasar. El interior estaba oscuro y lleno de polvo. Los rayos de luz que se filtraban a través de las rendijas apenas iluminaban el espacio. Había restos de maquinaria vieja y cajas apiladas. Y allí, en medio del suelo, vio algo imposible, un símbolo idéntico al que aparecía en el catálogo, dibujado con tiza blanca. Una especie de espiral rodeada de líneas rectas que parecían imitar la forma de un laberinto. Lucía se agachó para observarlo. El trazo era reciente. Antes de que pudiera levantarse, escuchó un golpe seco detrás de las cajas. Algo cayó. Algo se movió. Y luego, de la oscuridad, emergió una figura. No era una sombra. No era una persona. Era algo entre ambos. Lucía retrocedió instintivamente, pero la figura no avanzó. Se quedó inmóvil, como si solo quisiera ser vista. Tenía la forma aproximada de un ser humano, pero sus bordes vibraban, como si no perteneciera del todo a este mundo. Durante un segundo eterno, la figura pareció inclinar la cabeza, y un nuevo susurro llenó el aire. Esta vez, no estaba advirtiéndola. Estaba llamándola. La figura permaneció inmóvil unos segundos, como si analizara cada movimiento de Lucía. Ella, con el corazón golpeando en su pecho, retrocedió lentamente sin apartar la mirada de aquella silueta incompleta. La luz tenue que entraba por las rendijas parecía atravesarla, como si no tuviera cuerpo sólido. Y aún así, proyectaba una sombra que se extendía hacia ella como una mano alargada. Lucía sintió un impulso irracional, salir corriendo. Pero había algo en aquel susurro, una cadencia casi familiar, que la mantuvo de pie. La figura dio un paso, o quizá fue solo la ilusión de un desplazamiento, porque su forma vibró, se distorsionó, y en un parpadeo apareció más cerca. Lucía soltó un grito ahogado y tropezó, cayendo al suelo. Cuando levantó la vista, la figura había desaparecido. El silencio en la nave industrial era pesado, denso, como si la propia oscuridad hubiera absorbido el sonido. Respirando con dificultad, se levantó y decidió salir de allí cuanto antes. Sabía que no podía quedarse a esperar otra aparición. Al salir a la calle, la luz del día la cegó momentáneamente. El aire frío le devolvió algo de claridad, pero la sensación de estar siendo observada no desapareció. Mientras caminaba hacia la estación de metro más cercana, revisó mentalmente las marcas del mapa. Aún quedaban 2 puntos por investigar. 2 lugares que quizá le darían respuestas, o que la conducirían más profundo en aquel misterio. El segundo punto estaba en un callejón antiguo del barrio de la Latina. Cuando llegó, encontró un estrecho pasaje empedrado, flanqueado por paredes de piedra cubiertas de musgo. No había nadie alrededor. Avanzó con cautela y, al final del callejón, vio un pequeño arco de ladrillo. Debajo, grabado en la piedra, estaba el mismo símbolo de la espiral. Esta vez no estaba dibujado con tiza, sino cincelado en la roca hacía mucho tiempo. Lucía pasó los dedos por el relieve, sintiendo la textura áspera. En cuanto lo tocó, un murmullo llenó el aire, más claro que antes, como una voz que emergía de la piedra misma. ¿No debiste venir sola? Lucía dio un paso atrás, aterrada. La voz era femenina, baja y apenas perceptible, pero había una intención clara en ella. Algo quiso responder, pero recordó la frase de la nota, no sigas la luz. No respondas al susurro. No sabía si era literal, pero decidió guardar silencio. La murmuración se intensificó durante unos segundos, hasta que finalmente se apagó como si hubiera perdido interés en ella. Confundida y temblando, salió del callejón y se dirigió hacia el último punto del mapa, un edificio abandonado cerca del Parque del Retiro. Según el archivo, había pertenecido a la familia desaparecida en 1912. Lucía llegó al anochecer, cuando la luz comenzaba a desvanecerse y las sombras se alargaban sobre el parque. El edificio tenía un aspecto lúgubre, con ventanas rotas y una fachada cubierta de hiedra. Empujó la puerta principal, que cedió con un crujido. Dentro, el aire era frío y rancio. Las escaleras de madera rechinaban bajo su peso. Subió al segundo piso, guiándose por la linterna de su móvil. Allí encontró una habitación diferente al resto. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, símbolos y frases escritas en tinta negra. Todos tenían la misma espiral, repetida una y otra vez,
como si alguien hubiera intentado atrapar algo dentro de sus líneas. En el centro de la habitación había un cofre. El cofre de madera tallada descrito en el archivo. Lucía se arrodilló frente a él. La tapa estaba cubierta de símbolos similares a los del catálogo. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro encontró varios objetos, un pequeño cuenco de metal oxidado, un espejo roto, y un manuscrito escrito en una caligrafía antigua. Lo tomó con cuidado y empezó a leer. El manuscrito hablaba de sombras sin rostro que imitan la voz humana, entidades que se alimentaban de la atención de quienes las escuchaban. Según el texto, podían aparecer en lugares donde el velo entre mundos era delgado, atraídas por voces humanas que resonaban en soledad. El mapa, según el manuscrito, era un registro de los lugares más vulnerables de Madrid, puntos donde esas entidades podían cruzar. Mientras leía, escuchó un sonido detrás de ella. Un susurro. Esta vez no era suave ni distante. Era una voz clara, justo detrás de su oído. Lucía. Ella se giró de inmediato y vio, de pie en la puerta, la misma figura que había encontrado en la nave industrial. Pero ahora tenía una forma más definida. Casi humana. Su rostro era una sombra en movimiento, pero en medio de ella, dos puntos brillaban como ojos sin pupilas. La figura avanzó con lentitud, imitando su respiración, modulando un sonido que parecía una copia imperfecta de su propia voz. Lucía, ven. Ella retrocedió hasta chocar con la pared, apretando el manuscrito contra el pecho. La figura extendió una mano oscura, cuyos bordes se deshacían como humo. Lucía cerró los ojos, intentando recordar alguna indicación del manuscrito. Había un fragmento que mencionaba que esas entidades no podían tolerar su propio reflejo. Con desesperación, buscó a tientas el espejo roto dentro del cofre, lo tomó y lo alzó frente a la figura. El efecto fue inmediato. La figura se estremeció como si un golpe invisible la hubiera alcanzado. Su forma comenzó a fragmentarse, vibrando con violencia. Un chillido agudo llenó la habitación, y en cuestión de segundos, la figura se deshizo en una nube de sombras que se dispersó entre las grietas del suelo. Lucía cayó de rodillas, exhausta, temblando. El silencio volvió a la casa. Sin perder tiempo, guardó el manuscrito en su mochila y salió corriendo, descendiendo las escaleras y saliendo al exterior. El aire fresco de la noche la envolvió, devolviéndole un poco de calma. Caminó hasta una calle iluminada y respiró profundamente. Pero cuando creyó que todo había terminado, escuchó un susurro final, muy débil, casi apagado, que parecía provenir de dentro de su mochila. Lucía, ¿aún no hemos terminado?